Muy buenas tardes, mis queridos hermanos televidentes de esta hermosa y querida comunidad del Santuario. Sean ustedes bienvenidos a este programa Conociendo a Cristo, un programa en el que nos permite a nosotros los sacerdotes acercarnos a ustedes y tener la posibilidad de brindarles un tema de formación que nos va a servir mucho para el crecimiento de nuestra vida cristiana. Hoy quiero invitarlos para que de manera especial meditemos sobre los sacramentos, un tema tan interesante, tan importante para nosotros, que nos permiten poder ir creciendo e ir perfeccionando el caminar de nuestra vida cristiana con vistas a la santidad. Quiero invitarlos entonces para que escuchemos en un primer momento la palabra del Señor. Es la invitación que nos hace el Señor en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 3, en el versículo 13, y dice así: Entonces aparece Jesús, que viene de Galilea al Jordán, donde Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan trataba de impedírselo diciendo: ¿Soy yo el que necesita ser bautizado por ti, y tú vienes a mí? Jesús le respondió: Déjame ahora, pues conviene que así cumplamos toda justicia. Entonces les dejó. Bautizado Jesús, salió luego del agua, y en esto se abrieron los cielos, y vio al Espíritu de Dios que bajaba en forma de paloma y venía sobre él. Y una voz que salía de los cielos decía: Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, mis queridos hermanos, me dirijo a ustedes con mucha alegría, con mucho amor, con mucha esperanza de que este mensaje que voy a compartir con ustedes se pueda hacer vida en cada uno de sus corazones. Les está hablando el Padre Ubaldo de la parroquia San Judas Tadeo del Santuario. Y qué rico poder compartir con ustedes este tema sobre los sacramentos. Los sacramentos son unos signos visibles de la misericordia, de la bondad de Dios nuestro Señor. Los sacramentos son esos actos maravillosos de amor por los que Dios se acerca al hombre, de manera tal que por medio de ellos Dios pueda obrar y hacer sus maravillas en todos los hombres, en todos los seres humanos, concretamente en aquellos que nos disponemos a recibir y a vivir la vida sacramental. Los sacramentos se dividen en tres bloques. El primer bloque es lo que nosotros llamamos sacramentos de iniciación cristiana. Los sacramentos de iniciación cristiana son el sacramento del bautismo, el sacramento de la Eucaristía y el sacramento de la confirmación. Luego viene un segundo bloque que serían los sacramentos de curación o los sacramentos de sanación. El sacramento de curación es el sacramento de la sanación, es decir, el sacramento de la penitencia o el sacramento de la confesión. Y el segundo, en este segundo bloque, es el sacramento de la unción de los enfermos. Ya en un tercer lugar encontramos el tercer bloque, que es para los sacramentos de madurez cristiana, y son el orden sacerdotal y el sacramento del matrimonio, ya para las personas que han recorrido, que han madurado y que se han ido preparando para estos sacramentos de madurez. Sean pues bienvenidos. Y vamos entonces a iniciar con el sacramento del bautismo, que es el que nos ha ilustrado la palabra de Dios en la versión de San Mateo, en el capítulo 3 que hemos escuchado. El sacramento del bautismo, mis queridos hermanos, es el primero y el más importante de todos los sacramentos. El sacramento del bautismo es aquel sacramento que abre la puerta para todos los demás sacramentos. Por eso Jesús nos dice muy claro en el Evangelio: todo aquel que crea y se bautice, eso le bastará para la salvación. Qué importante el sacramento del bautismo. Y qué importante es que todo ser humano se acerque a recibir el sacramento del bautismo. Es un baño del agua, de agua natural, de agua pura. Sabemos muy bien que el agua tiene un significado grandioso en la vida. El agua es vida. El agua nos permite a nosotros la limpieza, la pureza. Con el agua nos bañamos. Por eso hay que cultivarla, hay que protegerlas.
y hay que hacer que nuestras aguas no se contaminen con las suciedades que nosotros tiramos. El agua es el signo maravilloso de la vida. ¿Qué tal si no fuera por el agua? Y por eso en el sacramento del bautismo se derrama el agua sobre aquel que se va a bautizar. Y se derrama precisamente pidiéndole a Dios que en el poder de su Espíritu, con la fuerza de su amor, esa persona entonces sea limpia, sea purificada de la mancha del pecado original, de todo pecado que se haya cometido humanamente, que la naturaleza nos haya hecho cometer. Por eso es indispensable entonces acercarnos al sacramento del bautismo. Es allí entonces donde vivimos y experimentamos el nuevo nacimiento. El día en que uno se acerca al sacramento del bautismo, o el día en que nuestros padres y padrinos nos presentan a la iglesia para ser bautizados, ese día se recibe allí el nacimiento espiritual. Y Dios nuestro Padre, en su infinita bondad, nos abre las puertas del cielo y nos recibe en sus brazos amorosos como aquellos hijos que hemos nacido para Él y para la iglesia. El sacramento del bautismo entonces es de una gran importancia y por eso la invitación para todos, padres y padrinos, es a lo siguiente. Primero, hay que prepararse bien, padres y padrinos, para recibir el sacramento del bautismo. Tenemos que prepararnos bien para poder formar a aquel muchachito, a ese niño que presentamos a la iglesia, para educarlo bien en su fe. Por eso tenemos que prepararnos bien y hay que pedirle al Señor que ese día nos regale la gracia de poder ser dignos de recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, de hacer nuestra profesión de fe. El sacramento del bautismo no es simplemente por una necesidad, simplemente una necesidad del mundo. Hay personas que bautizan al otro simplemente porque necesitan la partida de bautismo o porque tienen que legalizar papeles para salir del país. No es eso. El sacramento del bautismo es algo mucho más importante. Es el nacimiento en la vida de Dios. Y por eso se nace del agua y del Espíritu. Eso le dijo Jesús a Nicodemo. Hay que nacer de nuevo. Hay que nacer del agua y del Espíritu Santo para poder entrar en la vida de Dios. Por eso, padres y padrinos, hay que anotar con letra grande y donde se vea la fecha del bautismo, porque cada año hay que celebrar el nacimiento espiritual. Así como uno humanamente celebra la fecha o el día en que nació para este mundo, con mayor razón hay que celebrar la fecha en la que nacemos para Dios y para la iglesia. Y a veces nos pasamos desapercibidos, a veces le ponemos más importancia a los moños, a la fiesta, a la elección de los padrinos, que es muy importante, por supuesto, y a muchas cosas más. Pero acuérdense, lo importante es una vida llena de gracia, bien preparada, bien dispuesta y sobre todo una vida que se disponga a recibir a Jesucristo, el enviado del Padre, en el poder del Espíritu Santo, en su corazón. El sacramento del bautismo entonces es una gracia muy especial y por eso estamos invitados a recibirla y a recibirla con todo el entusiasmo, con todo el gozo y con toda la alegría. La celebración del sacramento del bautismo tiene que ser por todo lo alto. Es lo mejor que le puede pasar al cristiano. Es allí entonces donde empezamos también a hacer nuestra propia vida, es donde empezamos a hacer con nuestra propia vida todo lo que llamamos la tarea de la evangelización. Ahí vienen los compromisos que nos trae el sacramento del bautismo. Por supuesto que ese compromiso en primer lugar es ser evangelizadores, ser testigos. Allá el día en que nos bautizan, cuando el sacerdote nos coloca el santo crisma en la frente, entonces ese día se nos dice: recibas el poder del Espíritu Santo y hazte sacerdote, profeta y rey. Somos sacerdotes. El sacerdocio real que nos confiere el sacramento del bautismo. Y por ello debemos entonces, como sacerdotes, en el sacerdocio real, ir
a todos los confines de la tierra y predicad y anunciad que el reino de Dios está cerca, que está también en nuestros corazones. Luego también recibimos la misión de ser rey, sacerdote, profeta y rey. ¿Quién es el rey? Es aquel ungido por el Señor, el elegido por el Señor. Y ustedes y yo, bautizados, somos elegidos por el Señor. Es decir, que no somos del mundo, vivimos en el mundo, trabajamos en el mundo y hacemos cosas en el mundo, pero no somos del mundo ni el mundo nos pertenece. Nosotros somos elegidos, separados, ungidos por el Señor. Todos somos de Dios. Dios nos ha separado, nos ha dicho con esta santa unción: tú eres mío, y somos de Él y pertenecemos a Él. Y luego viene la tercera, que es ser profeta. El profeta es aquel que anuncia, denuncia y actúa. Anuncia las cosas buenas, anuncia el Evangelio, anuncia la esperanza, anuncia el gozo de la fe. Pero también viene la tarea de denunciar. Y hay que denunciar aquellas situaciones que van en contra de mi fe. Hay que denunciar aquellas realidades que el mundo nos presenta que atacan la fe de la iglesia. Hay que denunciar lo que no está marchando bien. Hay que denunciar el mal. Hay que denunciar el enemigo. Hay que denunciar la inconformidad de la vida. Hay que denunciar el pecado. Pero también tenemos la obligación de trabajar por sacar adelante el proyecto del reino de Dios. Trabajar incansablemente por la edificación de la iglesia y ayudar y colaborar en la viña del Señor para que hayan frutos y frutos abundantes. Esa misión nos la regala el sacramento del bautismo. Es para ti, es para mí, es para toda la humanidad. Qué bueno, mis queridos hermanos, entonces, que aprendamos esta gran verdad. Es necesario acercarnos al Señor y todos los días, siempre buscar con entusiasmo a Dios que nos salva, a Dios que en la persona de Jesucristo nos ha redimido, a Dios que en la fuerza y el poder del Espíritu Santo nos ha santificado. Es decir, hay que vivir en una eterna comunión con la Santísima Trinidad. Sean pues entonces, mis queridos hermanos, un motivo para animarnos, a motivar a otros, a que se preparen muy bien y a que hagan realidad y vida el sacramento del bautismo, el sacramento grande y maravilloso por medio del cual entramos a formar parte de esta Asamblea Santa de los elegidos de Dios. Muy bien, luego vienen otros dos sacramentos, y es el sacramento de la Eucaristía. Y aquí podríamos quedarnos todo el día, pero fíjense en siquiera por lo menos algo interesante. La Eucaristía es el sacramento, centro de vida cristiana, y es el medio de salvación. La Eucaristía, mis queridos hermanos, es el sacramento maravilloso en el que Cristo se entrega como alimento, se inmola allí en todo su ser, su divinidad, para alimentar nuestra alma. Y por ello debemos celebrar la Eucaristía plena, activa y conscientemente, nos dice el Concilio Vaticano II. Tenemos que prepararnos muy bien, porque la Eucaristía es una acción de gracias. La Eucaristía es el santo sacrificio. La Eucaristía es la comunión del hombre con Dios. La Eucaristía es la oportunidad que tenemos para compartir la fe, para celebrar la esperanza y para acercarnos con prontitud a Dios que nos salva. Es indispensable entonces celebrar la Eucaristía, y de manera especial y obligatoria para nosotros los creyentes el día domingo, porque el día domingo celebramos la victoria de Jesucristo sobre el pecado y sobre la muerte. El día domingo celebramos a Jesucristo victorioso, y nosotros seremos victoriosos en la medida en que estamos en comunión con Él. Por eso obliga la celebración de la Eucaristía el día domingo. La Eucaristía, mis queridos hermanos, es algo maravilloso porque está en relación con la naturaleza.
La Eucaristía está en relación con Dios Padre. La Eucaristía está en relación con su Hijo, con el Espíritu Santo, con la Iglesia. Miremos un poquito estos pasos. Eucaristía en relación con Dios. Cuando Dios es la fuente, Dios es todo en la celebración de la Eucaristía. Él es la fuente de esta celebración y por lo tanto decimos que la Eucaristía es teocéntrica. Teos, Dios, Dios que es el centro de la celebración de la Eucaristía. El centro no son los telones, que hay gente que problemea porque no ponen un telón. El centro no son los floreros, el centro tampoco son los coristas, el centro no son los micrófonos, el centro es Dios nuestro Señor. Voy a la Eucaristía a encontrarme con Dios, que es el centro y fuente de mi vida. Segundo, la Eucaristía tiene una relación cristológica, es decir, que Jesucristo es la fuerza y es lo que estamos celebrando allí. La verdad, la razón y el sentido de nuestra celebración tiene que ser Jesucristo, porque es Jesucristo el que se entrega en el altar, es Jesucristo el que se inmola, es Jesucristo el que se ofrece, es Jesucristo el que se sacrifica y es Jesucristo el que alimenta el alma del creyente que se acerca con fe y devoción. Por eso la Eucaristía está en relación con Jesucristo, cristocéntrica. Tercero, la Eucaristía está en relación con el Espíritu Santo. Por eso se le llama a la Eucaristía en la relación con la neumatología, neuma, alma. El Espíritu es el alma de la Iglesia y de todo el creyente. Y por eso se recibe entonces allí, en la Eucaristía, el poder del Espíritu. Es por el Espíritu Santo que el pan y el vino son transformados en el cuerpo y la sangre de Cristo. Es el Espíritu Santo el que consagra, no es el sacerdote. Es el Espíritu Santo el que unge. Es el Espíritu Santo el que hace que se cambie la sustancia que hay allí del pan y del vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Por eso la Eucaristía está en relación con la neumatología, con el Espíritu Santo. Cuarto, la Eucaristía está en relación con la naturaleza. ¿Por qué con la naturaleza? Porque allí ofrecemos el pan y el vino. El pan y el vino son fruto de la vid y del trabajo del hombre. Es decir, que es parte del cosmos, que hace parte de lo que se siembra, que hace parte de lo que se cosecha. Y por eso al ofrecer allí uvas y pan, entonces estamos hablando de que la Eucaristía tiene una relación profunda con la naturaleza. Y por eso se le llama Eucaristía en relación con la cosmología. Luego viene otro punto que sería el quinto. La Eucaristía está en relación con la Iglesia. Es la Iglesia la que celebra la Eucaristía y es la Eucaristía la que se vive y se celebra dentro de la Iglesia. Es muy importante tener en cuenta que es en la comunidad de los creyentes, en los fieles bautizados, que se celebra la Eucaristía y que allí en el don de la fe celebramos lo más grande y lo más precioso que Dios ha dejado al hombre en la tierra para subsistir. Luego viene la Eucaristía en relación con la vida eterna. A eso se le llama Eucaristía, relación con la escatología. Es decir, mis queridos hermanos, que la Eucaristía anticipa el cielo que Dios nos tiene prometido. Por eso la Eucaristía es un poquito de cielo. Y cuando venimos a la Eucaristía, venimos a gozar, a gustar y a saborear ese pedazo de cielo, ese poquito de cielo, de lo mucho que Dios tiene para darnos. Y por eso es que debemos celebrar la plenitud, convertirnos en esas personas que gustamos, que saboreamos, que disfrutamos, que gozamos de ese cielo que Dios nos permite disfrutar aquí en la tierra. Esa es la relación que encontramos en la Eucaristía. Podríamos hablar todo el día,
Pero lo importante, mis queridos hermanos, es que entiendan que hay necesidad de celebrar la Eucaristía, obligación de vivir la Eucaristía, y que es comunión entre Dios y el hombre. Allí nos hacemos comunión con Él. Y por eso la Eucaristía es la oportunidad maravillosa, la mesa santa, donde Cristo nos alimenta, donde Cristo nos bendice, donde Cristo nos llena de fortaleza. El tercer sacramento de iniciación cristiana es la confirmación. Y se pide que para la confirmación, el que se va a acercar allí sea una persona ya un poco mayor, que tenga uso de razón, que sea bautizado y que sea consciente de que él, en plena libertad, le va a decir al Señor: sí creo, estoy presente. Y para ello va a tener un testigo que va a ser un padrino. Un padrino que no puede ser cualquier padrino. Debe ser un padrino que haya recibido los sacramentos y que esté en disposición de acompañarlo a él en la profesión de fe. No puede ser el padrino el que sea de más rosca, más amigo, el que más plata tenga o porque es más cercano a uno. No, debe ser un padrino idóneo, que sea capaz de profesar la fe con aquel que se acerca a decirle al Señor: sí creo, voy a ser un soldado de Cristo, que va a defender la fe, que va a defender la iglesia y que va a trabajar por el reino de Dios. Entre otras cosas, la confirmación es el sacramento que nos lleva a la misión, que nos invita a predicar el Evangelio y que nos lleva a entender que hay pobres, que hay necesitados, que hay personas que sufren y que debemos ayudarlas. Eso solamente lo entiende aquel que ha recibido el Espíritu de Dios. En la confirmación se recibe el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que santifica al hombre. El Espíritu Santo nos regala los dones. El Espíritu Santo nos regala frutos. El Espíritu Santo santifica el alma. Y el Espíritu Santo nos convierte en testigos y nos da la fuerza para salir a predicar con entusiasmo. Porque el Espíritu Santo quita el miedo, rompe las barreras, nos quita las vendas y nos permite ver con claridad la luz de Cristo resucitado. Estos son los sacramentos de iniciación cristiana: bautismo, Eucaristía y confirmación, al cual invito, mis queridos hermanos, para que hagamos vida en nuestro diario caminar, en esa búsqueda de la santidad y el encuentro con Jesucristo nuestro Señor. Continuando, mis queridos hermanos, entonces, con esta reflexión de los sacramentos, vamos a mirar entonces el segundo bloque. Y en este segundo bloque vamos a mirar la necesidad de estos dos sacramentos, que son sacramentos de sanación o sacramentos de curación. Sacramento primero es el sacramento de la confesión. El sacramento de la confesión es un sacramento maravilloso en el que Cristo, por el poder del Espíritu Santo, nos sana. El Espíritu Santo nos devuelve la gracia que hemos perdido por el pecado. El Espíritu Santo, a través del sacramento de la confesión, entonces nos hace a nosotros no solamente esas personas dignas de continuar celebrando los sacramentos, sino que además nos regala una paz y un descanso en el alma. Vamos a mirar en este sacramento cuáles son esos signos visibles que nosotros en la fe debemos acoger. En el sacramento de la penitencia o en el sacramento de la confesión tenemos al sacerdote, tenemos el confesionario y tenemos la persona que llega allí arrepentida de sus pecados. El estilo de Jesús es un estilo muy sencillo, que nosotros con humildad lleguemos a reconocer nuestros pecados y que podamos pedirle perdón al Señor. La pedagogía de Cristo es esa, que yo como persona me acerque delante de otro
elegido por el Señor para que sea testigo de esa realidad pecaminosa y Él, por medio del poder del Espíritu Santo, pueda conferirme y darme esa absolución donde Cristo a mí me concede el perdón de mis faltas. ¿Qué necesitamos más? Necesitamos que haya materia. La materia es el pecado. Que el penitente llegue a decir, mira, este es mi pecado. Esto es lo que yo he cometido. Con esto yo he ofendido a Dios. Con esto yo he ofendido a mis hermanos. Con esto yo he ofendido a la iglesia. Con esto yo he ofendido a la creación. Y entonces viene la forma. La forma es que el sacerdote impone las manos sobre el penitente y le dice esta oración. Dios Padre de misericordia, que por el poder del Espíritu Santo en el Hijo Jesucristo derrame su gracia sobre esta persona y que derrame el poder de su amor para que por él le regale el perdón de tus pecados. Dios Padre misericordioso, que reconcilió consigo el mundo por la muerte y resurrección de tu Hijo, te pedimos que derrame la fuerza del Espíritu Santo sobre este penitente, te conceda el perdón y la paz. Y yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es la forma. Pero ¿qué es lo importante, mis queridos hermanos? Lo importante es que yo tenga voluntad de acercarme al Señor y que tenga precisamente necesidad del Señor. El pecado es muy importante porque nos lleva a descubrir que necesitamos de Dios, que necesitamos de su gracia, que necesitamos de su compañía, que necesitamos de su bendición. Allí en el sacramento de la confesión, Cristo me escucha. Cristo quiere saber que brota de mis labios el arrepentimiento. Cristo quiere saber que desde mi corazón salen palabras sinceras, de compromiso cristiano, de no volver a pecar. Cristo quiere escuchar de mí, allá en el confesionario o en cualquier lugar donde me esté confesando, que en mí hay un propósito de cambio, que en mí hay un deseo de conversión, que en mí hay un deseo de una vida mejor. Yo no puedo acercarme al sacramento de la confesión solamente porque es Semana Santa, o porque hay que celebrar Navidad, o porque viene la fiesta de la Virgen del Carmen, o porque estamos en la fiesta del Corazón de Jesús. Yo tengo que acercarme porque en mí hay remordimiento de aquel pecado y porque en mí hay un deseo grande de una vida mejor, de un compromiso cristiano. Por eso Jesús dice, yo te absuelvo de tus pecados, vete en paz y no peques más. Es decir, que la invitación que nos hace el Señor es a no volver por los mismos caminos, a no caer en los mismos errores, sino a continuar luchando y esforzándonos por una vida mejor. Esto no es fácil. Nadie ha dicho que esto es fácil y que esto es simplemente un pasatiempo. Esto implica sacrificio, implica humildad, implica sencillez, implica capacidad de aceptación, de reconocer nuestros errores, nuestras equivocaciones y decirle al Señor, mira, aquí estoy con mis debilidades, me hago presente, tú sáname, tú lléname, tú bendíceme, tú protégeme. La mayoría de los problemas en el mundo moderno es precisamente problemas de sanación interior. Tenemos que pedirle al Señor que nos regale la gracia de sanarnos interiormente. Y para sanarnos interiormente es indispensable y se necesita la capacidad del diálogo entre el uno y el otro. Yo que me acerco al sacerdote en ese diálogo espiritual para recibir por medio de este diálogo espiritual el sacramento del perdón, la absolución de mis faltas. Allí uno se desahoga, allí uno empieza a tranquilizar el alma, allí se levanta uno como nuevo. Por eso, hermanos y hermanas, no tengan miedo, acérquense al sacramento de la confesión. No hay que acercarse todos los días, ni hay que acercarse cada 8 días. Se acerca cuando se tiene pecado, cuando se tiene materia de confesión. Uno se acerca cuando sabe y ve que necesita la misericordia de Dios.
Por eso es indispensable gustar de este sacramento e invitar a otros, familiares o amigos, para que también se acerquen al Señor. No tengan miedo de entregarle su vida al Señor. No tengan miedo de desnudarse en delante de Él. No tengan miedo de contar esa verdad, de revelar esos secretos profundos. Esa situación que de pronto te avergüenza y te afea, preséntasela a Dios. Y Dios te regalará esa dicha de una vida limpia, sana, nueva, rejuvenecida. Acércate al sacramento de la confesión. Trate de buscar el sacerdote, sobre todo el sacerdote que te inspira confianza, ese sacerdote que consideras tu amigo, ese sacerdote con el cual te sientes identificado, para que esa confesión sea una confesión mucho más profunda. Porque hay personas que se acercan donde el sacerdote y se acercan con temor, se acercan con miedo, que los va a regañar, que les va a decir, el sacerdote no es para regañar. El sacerdote solamente es un instrumento, oiga eso, instrumento de Dios para que por medio de él llegue a ti esa gracia, ese manantial de amor, esa sanación que Dios quiere darle a tu alma. Acércate, mis queridos hermanos, a buscar este sacramento, y acércate con alegría a pedirle a Dios que cada día le dé la fe y la esperanza de poder vivir en los sacramentos y contemplar el rostro de un Jesús que sigue haciéndole el bien a la humanidad. Viene el otro sacramento y es el sacramento de la unción. El sacramento de la unción de los enfermos, como su nombre lo indica, es para ungir a los enfermos. Y se unge con el óleo santo. Este óleo es precisamente para aplicárselo a aquel que está enfermo. Y solamente lo puede administrar el sacerdote que ha sido consagrado por Cristo en el Espíritu Santo. Esta unción de los enfermos tiene varios fines. El primero es devolvernos la gracia que hemos perdido por el pecado. El sacramento de la unción perdona los pecados que hemos cometido y que por alguna situación de nuestra enfermedad no tenemos valor ni fuerza para confesarlos. El sacramento de la confesión, el sacramento entonces de la unción de los enfermos, lo que hace es que perdona el pecado que me impide a mí confesar por dicha enfermedad, y entonces me abre las puertas del cielo. Pero en segundo lugar, este sacramento también es la fuerza. Nos conforta en el hecho de dolor, de enfermedad, y nos invita a tener esperanza y a poner la fe en el Señor que sostiene mi vida, el Señor que me invita a caminar, el Señor que me invita a mí a recuperarme de la enfermedad. Entonces, con la unción de los enfermos, la persona puede quedar absuelta de su falta, aquella que no puede confesarse, o también esa persona entonces lo que hace es recibir fortaleza en su lecho de dolor y de enfermedad. Por eso ese sacramento es para los enfermos. Hay gente que llega y le dice a uno, padre, venga para que me unja Julanito. ¿Qué pasó con él? No, acabó de morir. Es que no es para el muerto. La unción es para los enfermos. Ya el muerto, ya listo. Lo que queda es simplemente el propósito, la intencionalidad que tiene la persona, amiga o familiar que esté cerca y haberle aplicado los sacramentos. Pero ya, por eso se indica que es para los enfermos. Así que hay que estar atentos, queridos hermanos y hermanas. Cuando ustedes vean vecinos, amigos, amigas, familiares que estén enfermos, que tengan una incapacidad por la enfermedad, busquen el sacerdote, hagan esa obra de caridad y dígale al sacerdote que vaya y unja a esta persona, que vaya y le aplique los santos óleos, que vaya y le lleve la comunión. Eso es un gesto de amor y lo tenemos que hacer, porque el sacerdote no es adivino y por más que quiera no sabe dónde está el enfermo o dónde hay personas. Algunos uno sabe, pero hay otros que uno no sabe dónde están. Entonces se necesita el apoyo
la cooperación y la colaboración de todos que somos la iglesia viva del Señor. Ese es entonces el tercer bloque. El segundo bloque de sanación, de curación. Vamos al tercer bloque, que también serían otros dos sacramentos. Y tenemos el sacramento, en este bloque, el sacramento del orden sacerdotal y el sacramento que nos habla del sacramento del matrimonio, sacramentos de madurez cristiana. Miren, mis queridos hermanos, es indispensable prepararnos muy bien para estos sacramentos. Es indispensable que juntos recibamos con alegría y con mucho optimismo una debida preparación. A veces en eso somos muy mediocres, nos gusta mucho lo fácil y entonces buscamos la parroquia que menos problema nos ponga, buscamos el sacerdote que menos conflictivo sea o que de pronto menos compromiso menos nos exija. Tenemos que aprender a asimilar que esto es una responsabilidad, tanto para el que se va a consagrar a Dios para siempre, como para el que se va a consagrar en el amor a otra persona. Es indispensable prepararse bien. Por eso se habla de sacramentos de madurez. El sacramento del matrimonio, por ejemplo, es un sacramento que es para toda la vida. Y por lo tanto, es un sacramento que implica un compromiso, un discernimiento. Y por eso viene la etapa del noviazgo, para prepararnos bien, para conocernos bien y para hacer todo lo que sea necesario para acercarnos a este sacramento. A veces es un sacramento que se convierte solamente en moños. La gente le dedica todo el tiempo y le entregan todo a la fiesta, a los preparativos de la fiesta, a los vestuarios, a todas las cosas. Y a veces descuidamos un poco la misma celebración del sacramento y la misma preparación que lleva consigo. Por eso es que a veces son sacramentos que no duran sino 4, 5, 6 meses, porque se queda solamente en la fascinación, en los moños y en todo eso que hacemos. Es necesario madurar bien, es necesario hacer un discernimiento bien hecho, es necesario aprender y formarse bien, porque esto es para toda la vida, hasta que la muerte los separe. Por eso se nos dice que el sacramento del matrimonio es un signo visible del amor grande y maravilloso de Dios, que entre un hombre y una mujer se llama consorcio o se llama matrimonio conyugal. Es allí entonces donde los invitamos, queridos jóvenes, queridas parejas, para que se acerquen a prepararse bien. Prepárense con tiempo, no dejen para la última hora. Formen bien su personalidad, conózcanse bien. Para eso es el tiempo del noviazgo. No se aceleren. Estamos hablando de un sacramento que no es para un fin de semana, es para toda la vida. Como dice, hasta que la muerte los separe, en las buenas y en las malas. Una invitación entonces a tomar en serio este sacramento y a prepararnos bien para un destino feliz. Igualmente es sacramento de madurez cristiana quien se acerca a la vida consagrada o religiosa. Por ejemplo, en el caso del sacerdote, la ordenación sacerdotal, que es un sacramento, es para toda la vida. Y por eso el candidato debe ser un joven, un muchacho que tenga buenas costumbres, que tenga una vida sana, que sea formado cristianamente y que tenga en su corazón y en su vida el propósito de serle fiel al Señor, porque es una fidelidad para siempre, no es simplemente sacerdocio por un rato. Allí nos unge, nos consagra el Espíritu Santo y dice: será sacerdote para toda la vida, será sacerdote para siempre, así sea hasta en los infiernos, será sacerdote. Por eso, mis queridos hermanos, es una invitación entonces a que tomemos en serio estos sacramentos de madurez cristiana, a que asumamos con responsabilidad nuestra vida. La vida no es un juego, la vida no es un paseo, la vida no es simplemente un momento de turismo. La vida implica sacrificio, entrega, bondad, implica también un poco de molestias para algunos, pero hay que asumir todo esto con madurez y sobre todo con la gracia de Dios y centrados en el Señor. Anímate a ser feliz, mis queridos hermanos, a ti niño, a ti joven,
A ti, padre de familia, a ti, profesional, anímate a seguir buscando al Señor. No se desconecte de Dios. Recuerda lo que nos dice el Señor: sin mí nada podéis hacer. Nuestra vida con Dios vale la pena y tiene sentido. El hombre sin Dios no vale nada. El hombre con Dios lo vale todo y siempre le hará ir bien. Que el Señor les bendiga, que el Señor los guarde y que el Señor nos acompañe a todos en esta búsqueda de la santidad y en esta tarea de la perfección y del crecimiento de la vida cristiana. Les habló el Padre Ubaldo Arias y los sigue invitando para que sigan en comunión con sus sacerdotes, con sus parroquias, para que sigamos apoyando las fiestas, las actividades que en ellas se programan, como lo han hecho hasta ahora. Ustedes son una comunidad muy bella, no solamente porque saben de Dios, sino porque apoyan las cosas de Dios. Y esto es muy importante. Por eso desde aquí imparto mi bendición para todos ustedes, deseándoles siempre lo mejor e invitándolos a que sigan ahí en este canal comunitario, siguiendo con estas enseñanzas y estos programas que nos pueden servir de crecimiento en la vida cristiana. Recuerda, amigo, todos los miércoles, después de la Santa Misa de San Judas Tadeo a las 4 de la tarde, con repetición los domingos a la 1 de la tarde. Les habló entonces el Padre Ubaldo, con muchos saludos y un abrazo grande de parte del Padre Manuel Giraldo, el Padre Juan Clímaco Salazar. Dios los guarde y los bendiga siempre en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios y María Santísima los guarde y los acompañe siempre. Amén.